Si bien el sistema de la moda, o la moda como industria, apareció en el siglo XIX, es en el siglo XX cuando ese sistema va a explotar y se va a desarrollar a nivel mundial. Los vertiginosos acontecimientos sucedidos a lo largo del siglo XX van a hacer que la moda cambie prácticamente década a década. De hecho, el siglo XX es un gran ejemplo para ver cómo la moda reacciona a los cambios o a los movimientos sociales, políticos y económicos de una sociedad. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el siglo XX, dos guerras mundiales, la aparición del cine, el movimiento hippie, el movimiento de liberación de la mujer, la llegada del hombre a la luna, todo eso tuvo un impacto determinante en el mundo de la moda y todo eso también influenció a nuestro país. Sucedió en el Perú. Muchas veces para hablar de nuestra historia, hablamos de la historia del mundo, porque la historia es un todo en realidad. El día de hoy eso todavía va a ser más notorio. Este es otro programa de nuestra serie sobre la historia de la moda. Hoy estamos con la historia de la moda en el siglo XX. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Si bien en términos cronológicos el siglo XX empezó en enero de 1900, en términos históricos podemos decir que el siglo XX se inauguró con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En ese momento culminó en Europa el periodo conocido como la Belle Époque. Hasta entonces, en cuestiones de moda, la historia transcurría bajo los cánones de lo que había sido el siglo XIX. El estilo de 1900 iba a ser un vestido largo que iba a tener, ¿no?, elementos decorativos de encaje y que sobre todo iba a mantener todavía este accesorio u prenda de interior que es el corsé y que iba a construir una silueta, ¿no?, que iba a ser definida como la silueta en S. En cuanto al modo de conducta de las mujeres, también ellas se encontraban más ensimismadas en el espacio doméstico y dedicadas pues a su familia, a los hijos, a su hogar. Se destaca mucho el concepto pues del control de la sexualidad, la idea de maternidad, ¿no? Digamos que era la mujer denominada ángel del hogar. Los ecos de la Belle Époque llegaron al Perú. Eran tiempos de nuestra república aristocrática y, como de costumbre, nuestras élites adoptaron la moda europea. Se importaban paños y había que vestir hombres y mujeres y militares. Entonces había un movimiento importantísimo de comercio y comienzan a llegar todas las casas europeas. Comienzan a llegar y Lima se vuelve una ciudad muy comercial y se instalan todas las casas que traen importaciones de sombreros, de guantes, de paraguas, de mantillas, de zapatos, y había la presencia de catálogos y revistas donde se escogían los modelos, sobre todo las mujeres y los hombres. La influencia francesa en el vestir de las mujeres fue muy importante y la influencia inglesa para los hombres.
La Primera Guerra Mundial cambió el panorama del mundo. Los hombres tuvieron que marchar al frente de batalla y las mujeres debieron asumir los trabajos que habían dejado los varones. Para eso, debían dejar atrás los corsés, las crinolinas y demás incomodidades. Cuando la Primera Guerra Mundial termina, la mujer ve acortada su falda, va a mostrar por vez primera las piernas, las pantorrillas y va a suprimirse el corsé, que va a ser reemplazado por especie de fajas, pero había sido una prenda de interior que había moldeado el cuerpo de la mujer durante 4 siglos. Entonces, la silueta que va a aparecer es una silueta, ¿no?, que apela más al movimiento. Esta silueta de los años 20 es una silueta que se caracteriza porque es recta, porque no va a traslucir las formas naturales del cuerpo de la mujer. La cintura se va a desplazar a nivel de la cadera y sobre todo la mujer va a llevar el pelo corto, por vestir. Esto a semejanza del hombre. Por eso se les van a llamar las garçons, lo que quiere decir en francés muchacho. El deporte también influyó en la transformación de la prenda femenina y en el ideal estético de lo que significaba ser mujer. Es todo un contexto de la cultura del tiempo libre, se ve a féminas pues practicando deportes como el tenis, la natación, el patinaje, la gimnasia, bueno, también deportes que eran propios para una fémina, no deportes tan rudos tal vez que podía pues practicar un varón. Ahora, estas prendas funcionales, ligeras, prácticas, pues las va a adoptar un cuerpo con una silueta muy distinta a la silueta que del 19, ¿no? Esta silueta de reloj de arena, esta silueta con curvaturas. Volviendo al plano mundial, la idea del diseñador moderno que había inaugurado Charles Worth en el siglo XIX se consolidó en el XX. A finales del 19 existía la modista, tú ibas y te hacían un traje, o había el sastre, y probablemente hacia inicios del 20 ya empieza la idea del diseñador, que es aquel personaje que hace una propuesta visual, estética, que se transforma en ropa y que el público adopta y hace suya tal cual. Quien ha quedado en la historia como el diseñador que liberó a la mujer del corsé fue el francés Paul Poiret. Porque estaba un poco influenciado por la estética japonesa, entonces sube la silueta, esa silueta imperio, relaja la cintura y comienza a trabajar a diseñar estas siluetas que son un poco más relajadas, que ya no aprisiona a la mujer, ¿no? Pero un ícono de la moda que surgió en el periodo de entreguerras, es decir, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue la también francesa Gabrielle Chanel, más conocida como Coco Chanel. Coco Chanel revolucionó el mundo de la moda y de la alta costura de esos años, rompiendo con la acartonada elegancia de la Belle Époque. Entre muchas otras piezas clásicas, ella creó una especie de saco para mujer sin cuello, o con cuello cerrado, y se volvió un clásico que hasta el día de hoy las mujeres deliran por usar. Solamente para contarles una anécdota, por decirlo de alguna manera, Jackie Kennedy llevaba puesto un Chanel de ese estilo el día que lamentablemente asesinaron a su esposo, John F. Kennedy, a su lado. Entrando hacia el siglo XX, ya tienes a personajes como Mademoiselle Coco Chanel, ¿no?, que destaca mucho en la Primera Guerra
liberando a la mujer de esta cosa tan tiesa de la Belle Époque, haciendo prendas más cómodas, pantalones más sueltas. El uso del pantalón, que va a ser bastante controversial, o el uso del traje sastre. Es decir, va a dar como resultado una nueva moda que va a ser la moda garzón. Este estilo, garzón, va a tratar pues de recrear una identidad a través de la moda y la apariencia. Será a partir de esta adopción de prendas funcionales, de prendas que formaban parte de este guardarropa masculino, ¿no? Y también van a adoptar cierta conducta que era considerada propia de un varón, ¿no? Como el salir solas a bares, cafés, teatros. Tal vez a inicios de siglo pues no era bien visto por la sociedad. Entonces, para el caso del Perú, pues esta moda va a reflejar a aquella limeña que a partir de su atuendo, su conducta y morfología corporal va a representar una práctica de vestir considerada transgresora. Que esta moda garzón en Lima va a estar fuertemente influenciada por la diseñadora parisina Coco Chanel. Y a partir de la publicidad, las fotografías, como variedades y mundial principalmente, puede apreciarse como la propuesta de diseños que tiene Chanel, que se repercute fuertemente en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Aquí en Lima también se va a observar, ¿no? Principalmente el traje sastre, ¿no? Este conjunto de trajes sastre con la falda recta, ¿no? El uso del jersey, el pequeño vestido negro, ¿no? Que también se puede observar en muchas mujeres de estratos medios plasmadas en esas revistas. El siglo XX se inició con París como el gran faro que alumbraba moda a todo el mundo occidental. A nivel de la creación, de la producción, de la distribución y difusión. Están los grandes modistas, grandes costureros, costureras, que van a proponer diseños originales, ¿no? En la moda, desde sus espacios propios, locales, en los que iban a exhibir sus propuestas, ¿no? Con desfiles. También han abierto sus puertas los grandes almacenes, en los que se encontraba una diversidad de productos y había un área, ¿no? reservada a la ropa. Son los ancestros, si podemos decir, ¿no? de las tiendas por departamento. Y también están las revistas, ¿no? especializadas, ¿no? de moda, como Vogue y Harper Bazaar. En 1917, cuando se vivían los últimos años de la República Aristocrática y gobernaba nuestro país José Pardo, se abrió el primer gran almacén en el Perú. En Perú, ¿no? se van a seguir las pautas de la moda europea, ¿no? parisina, ¿no? Surge, ¿no? en 1917 el primer gran almacén, que es Oestle, ¿no? Y también, ¿no? va a haber, ¿no? una zona reservada, ¿no? a la moda. Y de la misma manera van a haber revistas, ¿no? ilustradas que van a ¿no? difundir, ¿no? estos modelos de la moda internacional, actualidades, ¿no? y mundial, ¿no? que van a tener secciones, ¿no? exclusivas para las mujeres, ¿no? destinadas, ¿no? a tratar diversos temas relacionados a la moda. Otra figura importante del periodo de entreguerras fue la atrevida diseñadora italiana radicada en París, Elsa Schiaparelli. Ella es más conocida por usar el surrealismo como parte de sus diseños. Entonces no era una moda, digamos, tradicionalmente femenina. Probablemente si vemos sus piezas va a aparecer más un disfraz. Por ejemplo, uno de los elementos más representativos es un sombrero en forma de zapato. También hizo una colaboración de un vestido con una ilustración de una langosta con Dalí.
Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI surgió en nuestro país un grupo de diseñadores que utilizó motivos precolombinos y se inspiró en nuestra cultura milenaria. Bueno, el primer antecedente de estos diseñadores que volvió sus ojos a nuestro país tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Su nombre, Elena Iscue. Elena Iscue va a manifestar desde sus inicios un interés, ¿no?, por la iconografía, ¿no?, del arte, de las culturas del Perú antiguo, ¿no?, y los va a aplicar, ¿no?, en las artes decorativas, ¿no?, que son los objetos, ¿no?, de uso de la vida cotidiana. Todo esto en el contexto de los años 20, ¿no?, en Perú, en el que se está en busca de un arte nacional, pero su estilo también se enmarca dentro de una corriente internacional que es la del Art Deco. Entonces, Elena Iscue tiene una estadía en París de 1927 a 1939 y en la que se va a vincular con la moda de esta capital y va a iniciarse en el diseño textil, que ella seleccionaba de las artes del antiguo Perú, de las culturas del antiguo Perú, a la tela. Y va a tener éxito en París. Es conocida su colaboración con la casa Worst, para la que va a hacer diseños de pañuelos y va a ganar, ¿no?, gran reconocimiento, ¿no?, en esta capital a través de estos diseños. Iscue fue pionera en incluir diseños precolombinos en artes decorativas, pero no pudo dar el salto hacia las prendas de vestir. Ese salto lo vamos a ver que se va a dar en 1950, 60, ¿no?, con diseñadoras peruanas que van a ir más allá, van a plasmar, ¿no?, estos elementos extraídos del arte del Perú antiguo, no solamente en pañuelos, ¿no?, sino en prendas de vestir. Y esto lo hace María o Maricucha Rocarrey de Valdeavellano, que va a tener una tienda, una boutique, ¿no?, y una marca bajo el nombre de Creaciones Balró, y que va a tener esta propuesta original, ¿no? Lo curioso es que esto ella lo hace para eventos que se van a realizar en el exterior y no para el ámbito local. Otro peruano contemporáneo a Elena Iscue, cuyo trabajo fue muy valorado en Europa, fue Reinaldo Luza. Es un gran dibujante y un ilustrador de moda que va a trabajar para Vogue, Vanity Fair y en particular para Harper Bazaar, donde va a laborar 16 años, desde 1922 hasta 1938, 36. Él va a permanecer en París viajando constantemente entre Londres y Nueva York. Se va a vincular y va a formar parte de toda esta moda internacional y se va a vincular con artistas de las vanguardias de este momento, como también con grandes nombres de la moda, de la ilustración y de la fotografía. El trabajo de Luza consistía en traducir las creaciones de los grandes diseñadores de moda e ilustrarlas con su particular estilo. Que estaba muy influenciado por el Art Deco y que era un dibujo limpio, preciso y muy estilizado. Al final, ya de su estadía en París, alrededor de 1940, Reinaldo Luza, preparando ya su vuelta a Perú, comienza a interesarse en los trajes tradicionales peruanos y sudamericanos. Viaja, recolecta información, dibuja, publica
Esto con la finalidad de que estos trajes sirvan como inspiración a los diseños de la moda contemporánea. Y lo logra hacer porque en 1900, más o menos 42, lanza una colaboración con su gran amiga Elsa Schiaparelli de diseños de prendas muy modernas, pero en los que incorpora la paleta cromática de la sierra, del Ande. Sobre todo, se destaca, ¿no?, el uso del rosa serrano, el fucsia o el cholo pink, ¿no? Y quien es considerada como la primera diseñadora de modas del Perú fue la señora Rosa Angélica Graña Garland, más conocida como Mocha Graña, que surgió a finales de la década de 1930 e inicios de la década de 1940 en la Asociación de Artistas Aficionados, diseñando vestuarios y disfraces. A diferencia de Iscue y de Luza, Mocha desarrolló toda su carrera en el Perú y es recordada principalmente por su trabajo en colaboración con el teatro, el cine, la televisión y en general con las artes de nuestro país. Y es autodidacta como yo, porque vestía a la primera dama, la señora Málaga, y se hizo conocida en la sociedad de Lima, y también hizo el uniforme único, el uniforme que llevamos en el colegio, y trabajó para muchas obras de teatro, películas. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió, así como ocurrió después de la Primera. El signo más visible de ese cambio en lo que se refiere al mundo de la moda ocurrió apenas terminada la guerra y fue la aparición del famosísimo diseñador francés Christian Dior y su New Look, el nuevo estilo. Bueno, Christian Dior es uno de los nombres más icónicos de la historia de la moda en el mundo. La gente estaba harta de la pobreza, de la cosa gris, de los uniformes. Aparece Dior con una propuesta fresca, con una cintura muy ceñida, con amplias faldas, que genera esta nueva feminidad que se había perdido con los uniformes y con los rigores de la guerra, ¿no? La silueta del New Look es una silueta que propone una cintura muy chiquita, muy fina, hombros redondeados y una falda que se va a alargar y que va a ganar en amplitud de vuelo, lo que quiere decir de que va a haber un uso mayor importante de tela y lo que a la vez que estaba en un nuevo periodo de abundancia, en oposición a las carencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia que trajo la Segunda Guerra Mundial fue la difusión del traje de baño de 2 piezas, el ahora popular bikini, que tomó ese nombre a raíz del atolón Bikini, lugar donde se realizaron pruebas nucleares en la posguerra. En 1951, las concursantes del primer certamen de Miss Mundo de la historia ya lo utilizaban. Del mismo modo, en 1953, la actriz francesa Brigitte Bardot fue fotografiada luciendo uno cuando asistía al Festival de Cannes. Las chicas del Waikiki, en Lima, en los 60s, lo lucían. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía de la moda parisina se vio mermada y se consolidó Nueva York como un satélite de la moda mundial. A inicios del siglo XX está súper posicionado como capital de la moda. Básicamente, para conseguir moda, para conseguir las últimas tendencias, tienes que mirar a París. Llega la Primera Guerra Mundial, baja un poquito su fama nuevamente porque no pueden producir de la misma forma como estaban produciendo antes. Entonces ahí justamente Nueva York empieza a agarrar un poco más de fuerza porque
se hacen conocidos como esta ciudad donde se hacen las mejores copias. Luego nos vamos a la Segunda Guerra Mundial y ahí es donde París sufre mucho más. Lo cierto es que muchas revistas cierran, muchos diseñadores también, muchas casas de moda cierran, muchos se van a distintas partes del mundo, incluyendo a Latinoamérica. Y en ese momento es cuando en Nueva York se empieza a repensar esta idea de, ok, si ya no podemos mirar a París para conocer las últimas tendencias, para copiar lo que está saliendo ahí, necesitamos crear diseñadores que realmente puedan darnos innovación. Y ahí es que Nueva York se empieza a posicionar como ciudad mucho más moderna porque tiene un estilo que se mantiene hasta hoy en día. La fama de Nueva York es que tiene un estilo más casual. Y comienza poco a poco la influencia norteamericana al final de los años 40. Entonces ya la falda se acorta mucho, la mujer es más moderna y comienza a trabajar, a tener oficios poco a poco. En los 40 eran más bien asistentes, secretarias, comienzan a salir a trabajar en bancos, pero todo siempre el centro de Lima siendo el lugar de actividad y de movimiento comercial y bancos, que todo quedaba en el centro de Lima. Cuando aún no culminaba la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, se realizó la primera Semana de la Moda. Y no fue en París, sino en Nueva York. Sí, la primera Semana de la Moda oficial, porque eso no quiere decir que no existían desfiles antes de esto. Sí habían desfiles, pero se junta en este evento llamado Semana de la Moda oficialmente en 1943 en Nueva York. Y a raíz de eso, luego, la segunda Semana de la Moda oficial, considerando las 4 capitales de la moda, aparece en Milán en el 58. La tercera es París, recién en el 73, que es muy interesante porque París normalmente lideraba y estaba súper... París estaba muy al tanto de todo lo nuevo y lo que tenía que hacer para seguir en la cima, pero ellos son los terceros en realidad en hacer oficial su Semana de la Moda. Y los últimos son Londres, en 1984. No se muevan, volvemos pronto para seguir hablando de historia. En la década de 1960, la producción y el consumo crecieron exponencialmente. Se volvieron masivos y como resultado de ello surgió lo que se conoce como el prêt-à-porter, la ropa lista para llevar. Este es otro hito que marcó un antes y un después en la historia de la moda. El prêt-à-porter es la ropa confeccionada de manera masiva, en serie, a precios asequibles, de una calidad, digamos, buena, con modelos modernos. Y este sistema de producir el prêt-à-porter va a reemplazar la forma de hacer la moda desde mediados del siglo XIX, que había sido la alta costura. La alta costura había sido hecha, ¿no?, por los diseñadores, los grandes nombres, los papas de la moda, los grandes costureros, ¿no? Y a través de diseños originales, hechos a la medida del cliente, con materiales bastante selectos, ¿no?, proponían diseños originales. Hoy la moda está dirigida principalmente a los jóvenes, pero sabemos que esto no fue así antes, ¿no es cierto? En el siglo XVIII, en el XIX, la moda era un privilegio de las élites, de las clases altas, de la gente adinerada, de los adultos. Esto comenzó a cambiar en 1960 de manera radical, cuando la silueta se relajó, por decirlo de alguna manera, se volvió más juvenil en oposición a la silueta de la década de 1950 con el New Look, ¿no?, que era mucho más artificial. Este foco, centrado en la juventud, llegó a París y así, en 1961, Yves Saint Henri Donat Mathieu Saint Laurent fundó la casa Yves Saint
Saint Laurent. Yves Saint Laurent es famosísimo, además de sus diseños, porque fue el primer diseñador de alta costura que se fijó en los jóvenes, que diseñó para los jóvenes. Y eso ya no cambió, porque, como sabemos, hoy en día la gran industria de la moda está casi absolutamente dirigida a la juventud. Las subculturas de mediados del siglo XX juegan un rol muy importante en este cambio en la moda, que ya no es de arriba hacia abajo, sino también se voltea la inspiración y es de abajo hacia arriba, de abajo refiriéndome de las calles hacia arriba hacia las pasarelas. Entonces este cambio es muy muy importante y llega incluso a influenciar a París. Incluso el primer diseñador de alta costura que introduce una línea más joven es Yves Saint Laurent. Y pues otra vez causa revolución porque no era simplemente una línea más barata, era una línea especialmente diseñada para gente más joven y mucho más accesible. En la década de 1960, la mujer se volvió a liberar y adoptó dos prendas icónicas. Una nueva, la minifalda, y una segunda, el pantalón, que ya se había difundido en el varón tras la Revolución Francesa, pero que ahora adoptaría la mujer para siempre. Surge la minifalda, los mini vestidos, ¿no?, de forma trapezoidal, anchos, amplios, que también no dejaban las formas de los cuerpos como los años 20, ¿no? Se puede decir que los 60 en cierta manera retoman el elemento de los años 20. Y otra prenda que hay que tener en cuenta que se integra en el guardarropa de la mujer es el pantalón, ¿ya? En los 60. El pantalón había sido de exclusividad, ¿no?, del hombre, y la mujer lo había utilizado para espacios íntimos, esta casa o ir a la playa. Y a partir de este momento se va a democratizar su uso y el pantalón deja de ser una prenda exclusiva del género masculino. En el caso del hombre, si bien durante los primeros años del siglo XX su imagen no tuvo grandes cambios, en la década de 1960 se transformó por oposición a la imagen de la mujer. El hombre va a comenzar a llevar el pelo largo, ¿sí? Esto no es que el hombre no haya nunca llevado el pelo largo, ¿no?, sino que desde inicios del siglo XIX el hombre lleva el pelo corto, ¿no? Las prendas se van a ceñir en oposición, ¿no?, a la imagen de la silueta femenina que habíamos dicho de los 60, que era más ancha, más cómoda, y va a utilizar, ¿no?, o va a vestir, ¿no?, colores mucho más expresivos. En el siglo XIX también, ¿no?, la dominante en el vestuario masculino habían sido los colores muy sobrios. El 20 de julio de 1969, el hombre llegó a la luna. Este importante acontecimiento también marcó tendencias en el mundo de la moda. En los 60, en Europa, ¿no?, sobre todo en París, que es el estilo futurista espacial. Van a haber varios diseñadores, ¿no?, franceses que van a hacer una propuesta inspirada en los trajes de los cosmonautas, utilizando materiales, ¿no?, que antes no se habían utilizado, que es el vinil, el plástico, el cuero y el metal. A mediados del siglo XX llegó a nuestro país la ciudadana húngara Carolina Goodman, acompañada de su familia. Para 1959 ya tenían una planta de producción textil en Pueblo Libre. En 1976 su hijo se hizo cargo del negocio. Y así, en 1997 se formó el Consorcio Carolina. A inicios del siglo XXI establecieron su primera boutique y ahora tienen sedes en varios puntos del país. Hablando de los años 80, 90 en Lima, había un movimiento muy fuerte en los 80 con el centro comercial de Camino Real,
en donde el movimiento estaba enfocado en las grandes boutiques, ¿no? Pues la gente tenía un muy buen gusto y además había mucha influencia europea, había mucha importación también, el movimiento fuerte de las fábricas, esta fábrica Carolina que marcó un hito importante en nuestra industria. Y en la década de 1960 apareció la figura de Geraldine Schmiel, que había trabajado en una casa de modas española y al regresar al Perú había fundado una marca de alta costura, Geraldine. Una década más tarde ingresó en el mercado del prêt-à-porter. ¿Qué es el prêt-à-porter? La moda más cotidiana, digamos, ¿no? En oposición a la moda de alta costura. Geraldine ingresó también con bastante éxito en el mercado de la confección de uniformes para ejecutivas, para oficinistas. También fundó una escuela de modelaje y de diseño e incursionó en la exportación de abrigos de alpaca. Otro nombre que es sinónimo de moda y que se mantiene vigente hasta hoy es el de Norca Peralta. Norca se hizo conocida por vestir a destacadas figuras del espectáculo, primeras damas, modelos y reinas de belleza. Entre ellas, Gisela Valcárcel, quien fue su musa por más de 30 años. En 1998, Norca fundó el Centro de Altos Estudios de la Moda, el instituto de moda más importante de nuestro país. Geraldine fue pionera en la época de los militares. Ella empieza con los militares y puso su academia de diseño, y Norca Peralta también, ¿no? Norca sigue vigente, Geraldine sigue teniendo academia más boutique. Después de la etapa de Norca y Geraldine, entonces apareció Jaca Huataz, Rosario Armenteras, José Miguel Valdivia, pero ahora todos estamos uniéndonos, ¿no? Y uniendo esfuerzos también con la industria textil, que es súper importante. Una mujer que marcó la moda a inicios de los años 60 fue Jacqueline Kennedy, primera dama de los Estados Unidos entre 1961 y 1963. La popular Jackie Kennedy usaba prendas de los más famosos diseñadores del mundo. En la ceremonia de la toma de mando de su esposo, John F. Kennedy, usó un sombrero de Roy Halston, uno de los diseñadores estadounidenses más famosos del mundo. Un dato interesante es que Halston fue uno de los primeros en incluir modelos afroamericanas en todos sus desfiles. Los norteamericanos nunca han sido muy brillantes a nivel moda. De hecho, las grandes lumbreras de la moda norteamericana son de verdad latinoamericanos. O sea, Oscar de la Renta, que ya no vive, es Santo Domingo, y la señora Herrera es de Venezuela, ¿no? Probablemente Halston fue la única estrella realmente que tuvieron. Regresamos con lo último del programa. En la década de 1960 surgió en Estados Unidos el movimiento hippie, que adquirió mayor relevancia en 1969 con el Festival de Woodstock. Esto marcó la moda de fines de los 60 y durante los 70. Y claro, los 70 con este rollo hippie de comunidad y con estos cambios a nivel artístico, musical y estilo de vida, y las drogas que comenzaron a ser, entre comillas, más permisible, fue una transición importante a los 80. En los 80, ¿no?, se considera de que la moda, ¿no?, va a volver a cierto gusto poco más convencional. Esto, ¿no?, haciendo la diferencia en relación con lo sucedido en los 60 y en los 70, ¿no?, que había sido una moda más, ¿no?, juvenil, inspirada, ¿no?, o movida desde las calles por las
por los grupos contraculturales también, ¿no? De los 70, que son los hippies y los punks. Ya no es un secreto que el marketing es probablemente la herramienta más fuerte que existe para convencer a la gente de que algo es bonito o feo. Hace probablemente 60 años, cuando se pusieron de moda las plataformas, todo el mundo usaba macarios y plataformas. Y de ahí decidimos que nos parecía muy feo y la sacamos del mercado. Y de ahí, en los 80, se pusieron de moda las mujeres con estas sombreras enormes. Nos parecían muy lindas y todo el mundo le parecía muy estético. Y de ahí otra vez nos lavaron el cerebro y nos dijeron que era muy feo. Y así las modas van y vienen. Efectivamente, la década de 1980 nos trajo el power dressing, la indumentaria femenina de poder, resaltando a la mujer profesional. Íconos de la moda en esa década fueron la princesa Diana, Lady Di. Además, la actriz Joan Collins y el actor Don Johnson, protagonistas de las series de televisión Dinastía y Miami Vice, respectivamente. Y en los 80 va a surgir una nueva silueta en la que la mujer, ¿no?, se va a ver empoderada y en la que se busca, ¿no?, transmitir cierta autoridad con una silueta que tiene mucha importancia a nivel de los hombros, ¿no es cierto? ¿No? Hay una amplitud de unos hombros cuadrados, ¿no?, y que van a utilizar mucho las sombreras, ¿no? Esto, ¿no?, destinados a una mujer que va a integrar, ¿no?, el mundo laboral y que de cierta manera quiere asemejarse también al hombre, ¿no? Una mujer activa y una mujer que va a buscar también querer hacer, ¿no?, muchos deportes, ¿no? Es el momento en el que aparece todo este culto de los aeróbicos también, que van a definir esta silueta de los 80, ¿no?, acompañado de muchos accesorios, ¿no?, y de un maquillaje, ¿no?, bastante ¿no?, efusivo, colorido, ¿no?, con una presencia, ¿no?, muy importante, ¿no?, de accesorios grandes, aretes, dorados, de muchos colores. Yo crecí en los 80s y no me hizo daño, o sea, está bien. La música, había de todo, pero claramente muy buena música también. Los peinados, el maquillaje, las sombreras, los bobos, los pasteles y luego los colores mucho más primarios. Benetton, ¿no?, democratizando la moda, ¿no?, con todo este rollo de diferentes razas, ¿no?, con un mensaje súper vanguardista para la época, ¿no? La marca Benetton se hizo mundialmente conocida a partir de la década de 1980, pero en 1966 ya había inaugurado su primera tienda en Belluno, Italia, y en 1969 en París. Benetton caló en la juventud con un mensaje étnico inclusivo. No, hay toda una búsqueda desde el lado de retail, que es el caso de Benetton, por ejemplo, de las marcas más comerciales, de buscarle un cuento a la moda, de vender algo más que un suéter, de vender una ideología, de vender un mensaje positivo, ¿no?, que es algo que Benetton durante muchos años hizo muy bien, ¿no? Buscar esta fantasía de que con la prenda comprabas algo más. A finales de la década de 1970, arribaron a París diseñadores japoneses que marcaron toda una revolución en la moda, lo que se conoció como la antimoda. Llegan los diseñadores japoneses, que eran, como dije, Rei Kawakubo, eran Issey Miyake, y lo que hacen es presentan esta nueva forma de ver la moda, ¿no? Por ejemplo, usan muchos colores oscuros, usan mucho el negro, usan muchas siluetas grandes, usan mucho rasgado,
y se establecen en París, rompiendo, uno, con la idea tradicional de lo que debería ser la moda, y dos, con la idea de lo que debería ser Japón, como a lo que se suponía que era la moda japonesa de la época. A partir de los 90, las cosas volvieron a cambiar. Pero desde entonces hasta la actualidad, no se han producido transformaciones tan marcadas como las que hemos visto en las décadas anteriores del siglo XX. La silueta de los 90, ¿no? de los 2000, ¿no? Van a estar, ¿no? muy marcadas, ¿no? por la presencia del jean, ¿no? del pantalón, ¿no? a diferentes, ¿no? alturas, ¿no? Se va a ir jugando también con eso, ¿no? A la cintura alta en los 90, a finales de los 90, a la cadera, ¿no? También, ¿no? lo que se conoce como el pitillo, ¿no? que a partir más o menos de, me parece, el 2010, va a crear una nueva silueta, ¿no es cierto? Que es una silueta mucho más alargada, mucho más estilizada, tanto para el hombre y para la mujer. ¿Sí? Y ahora que están, ¿no? muy de moda los pantalones, ¿no? de cintura alta, ¿sí? muy de moda, ¿no? y que construyen otro tipo de silueta, ¿no? que de cierta manera se vuelve a las formas naturales, ¿no? en el caso de la mujer, del cuerpo de la mujer, ¿no? que se van a marcar un poco más las caderas. Luego de la violencia y la crisis económica generalizada que marcó a nuestro país en la década de 1980, la de 1990 fue una década de recuperación que trajo consigo una nueva generación de diseñadores peruanos que redescubrieron nuestros textiles, nuestros motivos precolombinos, nuestros colores, nuestra cultura milenaria. Eso, sumado a desfiles, ferias y eventos como el Lip Week, dio un tremendo impulso al diseño de modas en el siglo XXI en el Perú. De eso hablaremos. Están sonando las campanas en la catedral, en la Plaza Mayor. Y con ellas me despido. Nos vemos en la próxima. Thank you.